En esta oportunidad nos centraremos en la introducción y la conclusión. Como ya habíamos visto, la superestructura es la estructura global del texto. Es la organización espacial de cada una de las partes que configuran el texto y que en algunos casos le dan una silueta especial al texto fácilmente reconocible, como es el caso de los 3 ejemplos que ya habíamos visto. No obstante, gran parte de textos, sobre todo académicos, no cuentan con una superestructura particular, es decir, que suponga una silueta especial fácilmente reconocible. Sí responden a una superestructura con 3 partes fundamentales y básicas, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Al interior del desarrollo, el texto académico puede presentar algunas diferencias dependiendo de su clase y de su extensión. Sin embargo, la introducción y la conclusión, en general, tienen las mismas características en la mayor parte de textos académicos. Es por eso que vamos a trabajar sobre todo la introducción y la conclusión, que van a servir para la redacción, ya sea de ensayos, de informes, de monografías, de artículos de investigación, etc. Recordemos que la introducción es la parte del texto que presenta el tema, lo delimita y ello sirve para que el destinatario se sitúe en la perspectiva del emisor. La introducción es una preparación para la lectura del texto. Por lo tanto, suele contener las partes importantes que van a tratarse a lo largo de este, así también como la delimitación temática que va a suponer el tratamiento del texto. Además, en algunos casos, tiene el objetivo de captar la atención del destinatario para motivarlo a la lectura, por lo que conviene que sea interesante, atractiva, clara, concisa y directa. En un texto académico, ese objetivo no es importante, sino el primero, es decir, el de la delimitación temática. En cuanto a la conclusión, es el cierre del texto que sirve para fijar los elementos más importantes tratados a lo largo del desarrollo en la mente del destinatario. Por otro lado, en algunos casos, resuelve el conflicto que se ha originado en el desarrollo y sugiere una solución o recomendaciones. Dependiendo del texto y, por supuesto, de su intención comunicativa, esta conclusión puede ser explícita, es decir, expresada además con un marcador textual. Por ejemplo, cuando terminamos con en conclusión o para finalizar, a manera de conclusión. O en otros casos también puede ser implícita y el lector deberá inferirla del desarrollo que ha leído. Nos centraremos ahora en la introducción y en sus tipos. Hay distintos tipos de introducción. Hay introducciones que se organizan con una serie de preguntas. Estas preguntas sirven para guiar el orden del desarrollo. A veces se empieza con una breve definición, sobre todo cuando se está frente a un concepto central que genera
distintas comprensiones. Es decir, que el emisor plantea desde el inicio el enfoque, la teoría, el punto de vista desde el cual va a definir ese concepto central. Por otro lado, hay introducciones que apelan a una cita textual de un autor reconocido que sirve para generar algún impacto sobre el tema que se va a tratar. También hay introducciones que parten con anécdotas o referencias personales que de alguna manera vinculan con el tema y sirven para generar cierta expectativa o para mostrar la relación de este tema con situaciones más cotidianas. También está la introducción por contextualización. Esta es la introducción que vamos a trabajar y en la que nos vamos a centrar en este módulo. Debido a que la introducción por contextualización es la introducción por excelencia de los ensayos, de los trabajos de investigación, de los informes, ya que permite un acercamiento progresivo al tema, como vamos a ver luego. También está la introducción por presentación de objetivos, que establece con claridad qué es lo que se pretende con el texto, o también podríamos hablar de propósitos. Sin embargo, la presentación de objetivos generalmente se combina con otro tipo de introducción. También está la presentación de tesis, esto para los textos argumentativos, es decir, se plantea la posición del autor con respecto al tema que está en debate y esa posición es la que va a ser sustentada a lo largo del desarrollo. También está la presentación de las partes del desarrollo. Esta forma permite establecer con claridad cuáles van a ser los puntos que se van a tratar en el texto y el orden en el que van a aparecer esos puntos. También suele combinarse con la contextualización. Tenemos entonces algunos ejemplos de introducción en los que se combinan estos distintos tipos que acabamos de ver. Como pueden ver en esta introducción, empieza con el objetivo. El objetivo de la presente comunicación es mostrar la manera en que se ha ido configurando una tradición escrituraria del quechua basada en distintos fines sociales y políticos. De alguna manera, en ese objetivo se está presentando de manera delimitada el tema. Luego vienen las partes, es decir, qué es lo que va a hacer a lo largo del texto, que en este artículo científico académico se expresan en subtítulos del desarrollo, ¿no? Entonces dice, para ello esbozaré en primer lugar los hitos que han ido configurando el gramatocentrismo lingüístico. Esto en su texto es un subtítulo y lo mismo las otras partes que presenta. Y cierra esta introducción con el propósito. Espero que este recorrido multitemporal y multiespacial nos proporcione herramientas para pensar las prácticas escriturarias quechuas. Algo que es importante destacar en una introducción es que funciona de manera autónoma. ¿Qué quiere decir? Si bien es parte de un texto, la introducción al finalizar tiene una especie de pausa textual. Es decir, que no debe cohesionar
con el primer párrafo del desarrollo. La introducción tiene una estructura que debe cerrarse de alguna manera para que el lector, el destinatario, pueda darse cuenta de que lo que viene a continuación es justamente el desarrollo y no sigue dentro de la introducción. En textos extensos no hay problema porque vamos a tener la diferenciación de las partes a partir de subtítulos, es decir, cada una de las partes está marcada por un subtítulo. Y eso genera necesariamente la idea de pausa. Sin embargo, en ensayos de 2-3 páginas, los subtítulos son innecesarios. De manera que este cierre, esta pausa textual, tiene que sentirse en la lectura, en las ideas finales con las que se cierra esa introducción. Aquí tenemos otro tipo de introducción que es la que utiliza preguntas. Es decir, hay una sucesión de preguntas que, por supuesto, no están lanzadas al azar, sino tienen un orden y una relación coherente. Luego vamos a ver que cada una de esas preguntas también se constituyen en el desarrollo como subtítulos. En este caso, cierran las preguntas y luego ya se afirma lo que se va a hacer en el texto. Dice, la búsqueda de respuestas a estas preguntas es el objetivo de Daniel Cassani en este libro que está siendo analizado en este texto. También tenemos el uso de la anécdota en la introducción. Esa anécdota, por supuesto, tiene que estar vinculada con algún aspecto del tema que se va a tratar y en este caso, bueno, es una anécdota personal del autor que relaciona con quien trabajaba cierta temática que, según cuenta, ha ido abandonando para llegar a establecer un análisis, un tipo de análisis, de metodología de análisis para el tratamiento del tema central. Entonces, parte de una anécdota que en realidad le permite mostrar más que el tema su recorrido como investigador y luego ya presenta el tema de manera explícita. Dice, este trabajo será también sobre el discurso, que incluirá igualmente un poco de semántica, pero básicamente no se referirá a lo que nos fascinaba en ese entonces, así brilla a mí la nueva teoría de la literatura. Este trabajo tratará sobre el racismo. Entonces, hay un recorrido bastante largo de temas distintos de estudio para concentrarse en este tema. Esto porque se trata de un autor que ha sido más reconocido por la lingüística textual y por la gramática textual. Y finalmente tenemos la introducción por contextualización, que es la introducción que me interesa que se analice bien. La contextualización supone que estamos ubicando al destinatario, al lector, en un tiempo, en un espacio, pero también en un debate, en el tratamiento teórico de distintos enfoques sobre el tema que vamos a plantear. Entonces, ya sea que nos acercamos por la vía histórica o por la vía del tratamiento
teórico, la contextualización supone un acercamiento progresivo, de lo general a lo particular. Es decir, empezamos con una ubicación más amplia en la que se encuentra el tema que vamos a desarrollar, pero todavía no tocamos el tema. Nos vamos acercando progresivamente, primero con un marco general, luego con un marco intermedio, hasta llegar a la delimitación del tema. Entonces, como vemos en este ejemplo, tenemos un acercamiento progresivo que va desde la contextualización de un marco general, en este caso la enseñanza universitaria, pasando por un marco intermedio, la importancia de la comunicación en la enseñanza, es decir, aquí ya se inserta el tema, pero aún no delimitado, y finalmente ya se delimita el tema específico que será tratado en el texto. Interacciones comunicacionales verbales. Entonces, obviamente, mi marco general es la enseñanza universitaria. La comunicación en esa enseñanza universitaria, me voy acercando poco a poco y ya preciso que se trata de las interacciones comunicacionales verbales. No se puede saltar del contexto general a la delimitación del tema. Ni es aconsejable empezar solo delimitando el tema, ya que se necesita entender dónde surge esta problemática que va a ser abordada en el texto, en qué campo, en qué contexto. Y es importante que nos vayamos acercando paulatinamente para luego ya precisar y delimitar el tema específico de nuestro texto. Finalmente tenemos los tipos de conclusión. Hay también distintos tipos de conclusión. Están las conclusiones lógicas o formales, que sobre todo se encuentran en un proceso de argumentación y que después de todo el razonamiento desarrollado a lo largo del texto, generan una conclusión a esa discusión que se ha establecido. Están también las conclusiones teóricas que proponen nuevos conocimientos posibles a partir de los cuales se puedan construir nuevas investigaciones. Este tipo de conclusión vamos a encontrar sobre todo en los artículos científicos y académicos. Está la conclusión de resumen, que recupera las ideas principales del texto, pero como una recapitulación. El resumen viene a ser la macroestructura del texto. Entonces, recupera las ideas tal cual han sido establecidas en el desarrollo. Y finalmente tenemos la síntesis, que presenta las ideas más importantes. Se parece mucho al resumen, pero no es igual, ya que no sigue el orden del desarrollo, sino más bien establece vínculos que no necesariamente se han establecido en el desarrollo. Hay otro tipo de conclusión que en los textos académicos suele ser otro apartado, que es la recomendación. Las recomendaciones, como saben, ofrecen claves al futuro investigador sobre cómo abordar el tema o cómo acercarse a la investigación de ese tema. En textos más breves suelen combinarse las recomendaciones, ya sea con resumen o con la síntesis.